Tres. Bueno, en esta noche les voy a hablar sobre los procesos de comunicación, como pueden observar en el cartel. Los procesos de comunicación es la información que es transmitida. Como primer punto tenemos el emisor. El emisor es la persona que transmite el mensaje al receptor. El receptor es la persona que comprende y analiza el mensaje que fue emitido por el emisor. El mensaje es el mensaje, el contenido o la información que se quiere dar a conocer, como en nuestro diario vivir, la comunicación entre varias personas. El código puede ser como en la música, poemas, símbolos, señales, pueden ser verbales como escritas. El medio en el cual es transmitido el mensaje puede ser como pueden observar, carteles, poemas, por la televisión, por el radio. La retroalimentación puede ser pasiva como activa entre el receptor y el emisor. El ruido es aquella cosa que no permite que el mensaje sea recibido por el receptor. Muchas gracias, esta fue mi presentación. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Beder Efraín Ponce Ramírez y estoy en el paralelo BT10 en el curso de nivelación de petroquímica. Mi tema es la comunicación oral y escrita. La comunicación oral es el medio por el cual el ser humano transmite sus necesidades múltiples utilizando la misma lengua sistematizada para interactuar con los demás entes sociales. Y este proceso de comunicación beneficia y facilita la estancia del hombre en el planeta. Las características. La principal característica es que para su comprensión se necesita el órgano auditivo. La segunda, el hablante puede revocar lo ya dicho, pero el efecto en el destinatario no se corrige. Y por último, la información receptada por el oyente se reproduce en mayor cantidad y en menor tiempo. Para entender mejor la comunicación oral, tenemos los siguientes ejemplos: las conferencias, los discursos, las oratorias y hasta una simple conversación. La comunicación escrita plasma todo relato en el tiempo, puede ser modificada, transcrita y estudiada y compartida en diversos entornos sociales, y su interés recae en redactar bien el texto para que el lector lo entienda y el mensaje sea claro. Las características. Es permanente, porque fue creada para contar y recrear la historia del universo cronológicamente. El mensaje es verificable, claro y lógico, siempre y cuando se base en argumentos reales y sea de fuentes confiables. Y tenemos como ejemplos la tipología de textos, que pueden ser informativos en los diarios o narrativos en algún libro. Las cartas que transmiten sentimientos. Y actualmente los mensajes por el celular y las redes sociales. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Evelyn Faglia, perteneciente al grupo Neófitos Petroquímicos del curso BT10. Empezando con la definición de comunicación. Se le llama comunicación a la transmisión de información entre dos o más personas que pertenezcan a una misma comunidad lingüística, utilizando códigos lingüísticos, ya sean oral o escritos, y códigos no lingüísticos como el visual, el auditivo y el gestual, siempre y cuando los interactuantes conozcan su significado. La comunicación científica asume un proceso que presenta códigos que pueden ser codificados y decodificados. Este proceso sirve para facilitar el entendimiento del mensaje emitido por un emisor hacia un receptor. Es preciso explicar que la comunicación es la transmisión y la puesta en común de ideas, pensamientos, emociones entre personas que utilizan el mismo lenguaje. Por su parte, ciencia, proveniendo del latín saber, en donde el conocimiento es su aliado para poder expresar alguna información, investigación, experimentación y descubrimiento. Uniendo los dos significados, podemos decir que la comunicación científica es la transmisión de ideas, pensamientos, emociones, aplicadas a través de los conocimientos de la investigación, de la experimentación y de los descubrimientos, siendo esta más profunda y comprobable. En este se utiliza un lenguaje técnico en referencia a las diversas ciencias. Es por esto que Kristen L. Borgman manifiesta que la comunicación científica es el estudio de cómo los investigadores de cualquier campo difunden información a través de canales formales y semiformales, ya que para los científicos es muy importante transmitir sus descubrimientos a la ciudadanía. Para lograr su objetivo, es indispensable que los resultados obtenidos en las investigaciones sean comprendidos por toda la población. Por ello, sus fórmulas han sido transformadas en un idioma legible y entendible para todo público. Gracias a la comunicación se puede mantener la ciencia de generación en generación. Muchas gracias. Mi nombre es Sebastián Quinapayo Cruz, soy del curso T18 y en este video voy a hablar acerca de cómo se relaciona el lenguaje
con la comunicación y la lengua. Todas las vinculaciones que existen con el idioma corresponden al lenguaje y al emplearlo, accedemos a la comunicación. El lenguaje podemos ver que se subdivide en 4 conceptos básicos, lo que es el habla, la norma, el uso e el idiolecto. El habla es el uso de la lengua dentro de las características de cada comunidad. La norma es el reglamento social en el cual se establece dentro de cada comunidad lingüística. El uso depende del contexto en el que estemos utilizando la lengua y el expresarlo como mensaje. El idiolecto, por lo tanto, es el lenguaje propio íntimo que se reduce a pequeñas zonas o regiones. En este caso podemos ver que el idiolecto es el lenguaje utilizado por las comunidades que han derivado su idioma de idiomas más grandes, por así decirlo, como es el idioma quichua, shuar y safiki. Por otro lado, la lengua es el conjunto de elementos tanto orales como escritos que nosotros utilizamos en nuestra comunicación. La lengua se refiere básicamente al idioma. Este idioma puede ser como el idioma español o el idioma inglés, o también el idioma por señas, también conocido como el idioma mímico. Y así nosotros podemos ir viendo ejemplos de cómo es la relación entre la lengua y el lenguaje para así poder nosotros tener una comunicación. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Sebastián Quinapayo Cruz y en este momento le voy a hablar acerca de cuáles son las funciones del lenguaje. Y básicamente se define que el uso del lenguaje que hace un hablante. En este caso tenemos por este ejemplo la función referencial, que se basa en hechos, en cosas e ideas, y se define en oraciones enunciativas y admirativas. Su objetivo básicamente es informar. La emotiva, que es dicha por el propio hablante, se basa en oraciones enunciativas y de entonación. Hace que actúe y se expresa mediante sentimientos. También tenemos la fática. En el canal de comunicación tenemos repeticiones claras e interrogativas, que básicamente es lo que trata de mantener al tema abierto. La poética es un mensaje propio y es básicamente el estudio de figuras que causan extrañeza. La metalingüística. El lenguaje se define mediante aclaraciones y es mejor compartido en un código. También tenemos la conativa, que se refiere a el oyente. Son oraciones imperativas y de entonación, en el cual hace que en el momento de interactuar, actúe y así podamos tener una mayor comunicación. Muchas gracias. Soy Pablo Mantilla del curso T10 y le voy a hablar sobre las técnicas para hablar en público. Hablar en público puede ser una situación muy penosa para muchas personas y esto puede darse por falta de conocimientos o por pánico escénico. A continuación les doy 7 tips que pueden usar para hablar en público. Exprésate con sencillez. No uses palabras que están fuera de tu vocabulario. Con esto puedes entender tú mismo mejor del tema y hacer que los demás te entiendan. Organízate. Sea un tema largo o corto, organiza las ideas que vas a exponer. Prevé la introducción, las ideas principales y la conclusión. Sea breve. No hagas una exposición demasiado larga. Haz una exposición que sea corta, clara y precisa. Sé sincero. No digas ideas que tú no estás convencido que son reales. Si haces esto, las personas tampoco se van a convencer de eso. Aduéñate de la situación. Busca en el auditorio 3 caras que sean amigables, una a la derecha, a la izquierda y en el centro. Haciendo esto, puedes intercalarlas mirándolas fijamente. Con esto vas a abarcar una visión de todo el auditorio. No leas. Al hacer esto, das una imagen que no se ve muy profesional y a la vez da una mala presentación. Relájate. Muchas de las personas al exponer olvidan respirar correctamente. Todas las personas que acostumbran a exponer frente a muchas personas saben que la importancia que tiene el respirar bien.